Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a explicar el tránsito de la dualidad a la unidad. Em, Al respecto de este tema había hablado en otros vídeos, como cuando hice una descripción del Kybalión, eh, cuando he hablado de la filosofía taoísta, también en un vídeo que llamé Diluyendo la oscuridad. Pues ahí expliqué cómo pues hay símbolos de la unidad que representan a Dios, puesto que si aceptamos que todo lo creado está creado dentro de Dios, entonces también tenemos que aceptar que Dios es bien y mal al mismo tiempo, solo que no se le puede juzgar debido a que no actúa, ¿vale? Dios pues sería algo así como un monje en meditación, el cual no se le puede juzgar ni como bueno ni como malo porque no está haciendo nada, no está realizando ninguna acción que pueda ser juzgada, ¿vale? ¿Dónde podemos observar la unidad? Pues bien, la unidad la podemos observar en un bebé que no tiene ningún condicionamiento y en los primeros estadios de la infancia de ese bebé, pues no distingue entre el bien y el mal, ¿vale? Vendría a ser algo así como un animalito de la naturaleza que, que si nadie, que si nadie le dijese esto es bueno o esto es malo, pues actuaría en base a su virtud innata y en base a ello, pues a lo mejor podría realizar acciones que dañasen a otras personas y recibiría una represalia en consecuencia, con lo cual esa respuesta que le llega desde su exterior provocaría un cambio en su interior. Podría ver el resultado de sus acciones cuando son malas de la misma manera que haciendo el bien hacia otros seres, pues podría entender de que ese bien le es devuelto de igual manera, ¿vale? Entonces, digamos que esto sería pues la mente de un bebé. También decir que, claro, que como es lógico, el hecho de hacer el bien no te garantiza que vayas a recibir bien. Y puede que haciendo el bien recibas el mal. Pero bueno, ahí está esa sabiduría para entender de que a diferencia de lo que dicen los budistas en cuanto a que el mal no existe, el mal sí existe. Es decir, el mal gratuito existe. El mal que no procede de ninguna mala acción de aquel que recibe el mal, ese mal existe, ¿vale? Y el no aceptar eso, pues, es dañino. Es dañino para la sociedad, es dañino para el individuo. Pero bueno, eso ya lo expliqué en, en los capítulos, creo que fueron los 12 y 13 del Observador Consciente. Y bueno, lo que nos ocupa en este capítulo es más el tránsito de la dualidad a la unidad, ¿vale? Pues bien, digamos que actuar en base a la unidad, como lo haría un bebé, pues sería una forma en que ese ser humano alcanzase una plenitud absoluta, puesto que sería constantemente virtud en su forma de hacer, ¿vale? No habría nadie que pusiera límites a la experiencia de la vida, porque al final la vida es la maestra. Es decir, si tú vives la vida con miedo, teniendo en cuenta de que la vida es la que te está enseñando y las personas que te hacen el mal son tus maestros, pues resulta que dejas de experimentar la vida.
empiezas a vivir en base a normas. Y esas normas, digamos que estrechan tu punto de vista, hacen que observes el mundo desde una perspectiva muy estrecha. Y cuando estás observando la vida desde esa perspectiva tan estrecha, digamos que se generan inercias. Yo las he experimentado. Inercias por las cuales intentas estirar más para intentar sobrepasar esos límites, pero esos límites son como una banda elástica, que cuando intentas hacer presión sobre esa banda para estirar, esa banda te devuelve al punto anterior. Y siempre pues tienes ese miedo de estirar más de la cuenta y errar, quizás porque te puede traer consecuencias negativas. Al final son esos límites autoimpuestos debido pues a la programación, esa programación que viene por parte de los padres, que queriendo que su hijo no sufra ningún mal, muchas veces le condicionan en exceso, ¿vale? Tal y como dijo Lao Tse, el que se cree que fue el fundador del Tao, en una de sus parábolas, sé como el agua, que ocupa siempre la posición más baja y recorre lugares que otros evitan. Es una mención que puede parecer críptica para aquel que no esté introducido en este mundo, pero que para quien tenga un poco de literatura leída y un poco de rodaje, lo entiende con facilidad. Sé como el agua que ocupa siempre el lugar más bajo se refiere a rebajar el ego. Y aquí viene la parte más importante que más afecta a este vídeo, cuando dice y recorre lugares que otros evitan. Claro, hay mucha gente que evita recorrer lugares porque le han dicho que esos lugares son malos, ¿vale? Entonces, ello siempre genera miedos, ¿vale? Y de esa manera, pues, detrás de los miedos están los condicionamientos. Y resulta que cuando uno ve la vida a través de un agujerito muy estrecho, no para de rebotar entre ambos límites. Esto se ve mejor reflejado en una persona que es insegura. Yo he sido muy inseguro y os puedo decir que siempre he estado rebotando entre el bien y el mal para cualquier aspecto. Y ese rebote es muy estrecho porque tienes una amplitud de mira muy estrecha, ¿vale? Ello, como digo, no sucede en un ser que no ha sido condicionado, como podría ser un bebé o un niño, pues en los primeros estadios de su vida. Luego, más adelante, pues viene el Estado y lo que han hecho los padres intentando proteger a su bebé, pues lo incrementan, lo incrementan exponencialmente, pues con sus ideologías, sus dogmas que sirven pues para corromper la moral humana, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto siempre es un problema y hay que escapar de todos estos límites de la mente. Ello pues a lo mejor puede provocar que estés en situaciones en las que no te gustaría estar, pero cuando uno vive en base a su virtud, sin condicionamientos, los límites se establecen por sí solos, ¿vale? Porque claro, como he dicho en más de una ocasión, uno muchas veces se mete en esto de la espiritualidad para intentar hacerse un trasplante de cabeza. No se puede hacer un trasplante de cabeza. No se puede decir yo soy esto y quiero ser lo otro. Es como la doctrina budista. Yo me leí un libro del budismo y lo dejé porque no me veía identificado. Yo no tengo por qué atender a un estereotipo zen en el que tenga que estar todo el día así. Y si he dicho una palabra más alta que la otra, entonces ya no soy zen, he fracasado. No, yo soy como soy. Y no tengo por qué encajar en
en ningún dogma. Y claro, es que de lo que se trata en verdad es de que tú vayas trabajando en ese cambio, vayas tirando abajo esos límites, pero no puedes intentar cambiar una cosa por otra, puesto que si tú eres A y decides que en vez de A debe ser B, claro, es que estás tomando una decisión en base a lo que eres. Y tú no sabes si el hecho de querer pasar de A B ha sido eh, algo manipulado, algo que se espera de ti por parte de un dogma, ¿vale? A lo mejor ese tránsito que quieres hacer de A B no va contigo. A lo mejor tu verdadera virtud es pasar de A ser C, una cosa que no tiene nada que ver con lo que se espera, por ejemplo, del que acepta, porque sí, un dogma, ¿vale? Y si, por ejemplo, decides, por decir algo acertadamente, que has de pasar de ser a ser C, claro, ello podría ser correcto, pero también te has de plantear de que cuando pasas de ser a ser C, estás simplemente cambiando algo. Pero claro, ¿en qué medida? Porque es que la virtud contiene pues muchos atributos, ¿no? Y tú puedes tener de forma natural ciertos atributos que hayas perdido y que desees recuperar, pues para volver a ese estado natural e inalterado de cuando eres un bebé. Pero aun y si conocieses cuáles fueran tus atributos, la cuestión es, si eres A, ¿en qué grado tienes que ser C? ¿Vale? Pues porque siendo esto o lo otro, ¿vale? Es muy importante el grado, el nivel. Y claro, estos grados o niveles se adquieren cuando alguien se enfrenta a la vida. Se enfrenta a la vida sin condicionamientos, ¿vale? Esto, por desgracia, pues si tienes cierta edad, te costará mucho de remediarlo. E incluso si lo intentas hacer, pues incluso podrías experimentar situaciones bastante adversas y problemáticas, porque no es lo mismo experimentar de pequeño que experimentar de mayor, sobre todo cuando hay en ti pues ciertos condicionamientos que te han llevado a transgredir tu verdadera naturaleza, ¿vale? En cualquier caso, si deseas conocer más acerca de ti, lo más adecuado es trabajar en que se dé el cambio, es decir, hacer aquello que va a propiciar el cambio. Y no esperar cambiar una cosa por otra. Simplemente el cambio es algo que surge de forma impersonal, cuando tú simplemente trabajas en ello. Y ese cambio llega sin que sea planificado. Ese cambio llega como desde la profundidad de tu ser, sin que tú seas capaz de predecir cuál va a ser ese cambio. A lo mejor tú no te esperabas cambiar de una manera concreta y ese cambio se está gestando dentro de ti sin que tú seas consciente de él. Y en un momento dado habrá un clic y entonces entenderás que dentro de ti se estaba fraguando algo que ha salido a relucir con toda su fuerza y todo su esplendor. Lo importante es no intentar bloquear ese cambio, porque a veces los cambios se dan de una forma bastante inesperada y siempre surge el miedo de cómo nos van a percibir los demás cuando se da un cambio de este tipo. Entonces nunca nos debe preocupar lo que piensen los demás en base pues a estos cambios que se dan en nuestra vida. Una vez hayamos descubierto quiénes somos
en base a conocer los aspectos, los verdaderos aspectos que conforman nuestra virtud, aquellos que son propios, y tengamos claro en qué grado nos identificamos con ello, entonces ya tendremos para nosotros la unidad. Seremos uno. Y entonces ya no viviremos la vida con tantas dicotomías. Tal y como expliqué en uno de mis vídeos, aquel que a lo mejor siendo budista no ha sido pues menguado, no ha sido pues atormentado, digamos que esa persona no tiene tantas dicotomías a la hora de defenderse. Lo ve como algo normal. Es decir, si alguien le está fastidiando y tiene la seguridad de que no le ha hecho ningún mal, sino que le está fastidiando por el hecho de que otra persona ha visto la posibilidad de divertirse realizando pues estas acciones, o bien que se están metiendo con él pues en base a calumnias, ¿vale? Y entonces percibe ese mal injustificado, ese mal gratuito, y esa persona pues, aun y siendo budista, no considera que esté haciendo un mal al defenderse, no considera que está haciendo un mal al mostrar su lado oscuro o al elevar su ego, pues porque lo hace de forma natural. La persona que siendo budista ve todos estos problemas es porque ya no se toma ese conflicto como algo natural, sino que intenta extraer dicotomías en ese conflicto. Intenta aplicar el dogma de la religión budista, ¿vale? Ahí se ve claramente como una persona que siendo budista, de lo cual yo no soy muy partidario, pues no le produce ningún conflicto de intereses defenderse porque lo ve algo natural. No toma en consideración todas estas dicotomías. Para que se entienda a una pequeña escala, eso es lo que sucede entre una persona que ha sido condicionada y que intenta resolver sus problemas basándose en dicotomías, y otra persona que sin embargo pues tiene una unidad más consolidada y no ve ningún problema en defenderse, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, digamos que la persona que alcanza la unidad, como digo, fluye, no hace tantas diferencias entre el bien y el mal. Esa persona es bien y mal al mismo tiempo, dentro de sí. Y el bien se manifiesta en esa persona en sus acciones. Es decir, esa persona siendo bien y mal al mismo tiempo, habiendo alcanzado la unidad, cuando hace el bien, se manifiesta y puede ser entendido como que es una persona bondadosa. Sin embargo, para esa persona, cuando le están haciendo daño, y habiéndose analizado a él mismo, habiendo analizado la situación, determina que ese mal que le llega es gratuito, que no tiene ningún fundamento en algo que pudiera haber hecho él para merecerlo, pues entonces toma represalias. Esa persona pues eleva su lado oscuro, ahí muestra su mal, eleva su ego para estar en una posición, sentirse en una posición superior, desde donde poder mostrar esa oscuridad, pues simplemente de forma disuasoria. Yo no animo a nadie a pelearse, ni siquiera a hablar. Muchas veces hablar con una persona de este tipo en un entorno en el que vas a coincidir día a día puede ser incluso contraproducente, pues porque lo pueden utilizar contra ti, ¿vale? Entonces,
simplemente el lenguaje corporal, como he dicho en muchas ocasiones, es lo más importante, que no te perciban como una persona débil. Y la persona que es una unidad no se percibe como débil. A este respecto, la persona que ha alcanzado la unidad sería realmente como un fractal de Dios, ¿vale? Como el símbolo del yin y el yang. Los símbolos que combinan el blanco con el negro y que el límite del negro determina el límite del blanco y viceversa, son símbolos de la unidad. Y esos símbolos de la unidad representan a Dios, ¿vale? Pues porque, como he dicho antes, si Dios es uno y todo está contenido dentro de Él, el bien y el mal también han de estar contenidos dentro de Él. Y el bien y el mal han de fluir de Él. Lo que pasa es que Él está en meditación y no puede, al no actuar, no se le puede juzgar. Es en el mundo manifiesto donde estas dicotomías se dan, donde estas polarizaciones se dan. Y debido a ello, pues, experimentamos el bien y el mal por separado y lo vemos como cosas opuestas, cuando en verdad, tal y como dice el Kybalión, el bien y el mal son iguales en naturaleza, pero solo difieren en grado, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de conocerse a uno mismo y que al conocerse a uno mismo uno conoce a Dios, porque somos un fractal de Él, ¿vale? Ya que vivimos dentro de Él y este universo es fractal, digamos que para lograrlo tenemos que ser una unidad, al igual que Dios. Es decir, si bien no vamos a poder estar como Dios en medio del bien y el mal, siendo bien y mal al mismo tiempo, sino que en muchas ocasiones nos tendremos que polarizar por el hecho de que no vivimos en un monasterio, ni tampoco vivimos en el cielo o lo que sea, llámalo X, si es que existe otra vida después de esta, pues digamos que en algún momento tendremos que mostrar nuestro lado oscuro, ¿vale? Para defendernos y mostrar nuestro lado luminoso, pues para ayudar a otras personas y hacer el bien. Pero ello no tiene que representar ningún problema para nosotros. Si observamos, por ejemplo, el mito que explica cómo se dio lugar al caduceo de Hermes, ¿vale? El dios Hermes es el dios que en Roma se le llamaba Mercurio, en Sumeria se le llamaba Ninjitsira, que quiere decir el señor del árbol de la vida, y en Egipto se le llamaba Tot, ¿vale? Es el semidios, por decirlo así, de la alquimia. Entonces, la leyenda dice que paseando por el campo, Hermes encontró a dos serpientes que se estaban peleando. Entonces, para evitar que se siguiesen peleando, colocó una vara entre las dos serpientes. Las serpientes, al ver esa vara, se enroscaron sobre ella mientras ascendían. Y una vez estaban las dos enroscadas en esa vara, se dejaron de pelear. Ya no vieron esa necesidad. Pues bien, esas dos serpientes representan el bien y el mal. El bien y el mal con sus dicotomías, en lucha constante, en guerra constante. La vara representa la unidad. El hecho de que las serpientes cuando estaban en el suelo se peleaban y cuando suben a la vara dejan de pelearse, representa que solo a un nivel terrenal, como este, el del mundo material, las dicotomías existen, el bien y el mal están polarizados, mientras que cuando esas serpientes se enroscan en la vara, que es la unidad, se elevan del suelo. Entonces esas dicotomías ya no son percibidas una vez se han elevado, ¿vale? Esa elevación
representa el eje, la elevación del plano terrenal a un plano superior, donde las dicotomías ya no tienen ninguna razón de ser, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa vara representa, como digo, la unidad. La bola que hay en la parte superior de la vara representa la glándula pineal, que sería, pues, una vez esas dos serpientes han ascendido hasta la parte más alta de la vara, representando la energía que hay dentro de nosotros, la vibración. En la zona, pues, hindú, pues representaría el Kundalini, ¿vale? Y las alas representan la liberación intrínseca a entender que uno no se ha de polarizar, uno ha de ser uno consigo mismo. No obstante, la dualidad no atiende solamente al bien y al mal. La dualidad, digamos que tiene otros atributos. Por un lado tenemos el aspecto benévolo, masculino, celestial y luminoso, y por otro lado tenemos el aspecto terrenal, femenino, malicioso y oscuro. Ello no significa que la dualidad sea misógina. De hecho, lo que se espera de una persona elevada es que uno, siendo hombre, busque su lado femenino para entrar en equilibrio consigo mismo, ¿vale? Y que uno, siendo una mujer, busque el lado masculino para entrar en equilibrio consigo misma, ¿vale? No se está hablando en ningún momento de misoginia, ¿vale? Porque entonces el hombre no buscaría el lado malévolo, lo busca para equilibrarse, al igual que la mujer, pues también debe equilibrarse con el otro opuesto. Entonces, pues bueno, como digo, y no me cansaré de repetir, las religiones son lo peor que hay. Pues porque, como podemos observar, el budismo niega el mal, niega los pensamientos oscuros, y cuando tú niegas la oscuridad que hay dentro de ti, la escondes a una parte más profunda de tu subconsciente, y desde ahí te ataca sin que tú puedas saber lo que te sucede. El mal ha de estar en tu mente, has de tenerlo visible, forma parte de ti, no lo has de negar, y solamente dejando que el mal se manifieste en tu mente. Por ejemplo, una persona que te cae muy mal y dirías, ¡oh, es que lo mataría!, como he dicho en más de una ocasión, pues mátalo en tu mente, no en la vida real, claro. Y cuando lo mates en tu mente, te darás cuenta de que tú no eres así. Y entonces, rápidamente, esa oscuridad dejará de atormentarte, ¿vale? Es muy importante entender que somos bien y mal, luz y oscuridad, y amar ambas partes que residen en nuestro interior, ¿vale? Pues bien, creo que he explicado todo lo que quería decir. Espero que se haya entendido y que haya sido de interés este vídeo. Compartirlo para así llegar a más gente y que, bueno, poder arrojar luz sobre otras personas. Darle un like y comentarme a ver qué os ha parecido este vídeo. Un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.